La psicolingüística representa una superposición interdisciplinaria de los campos de la lingüística y la psicología. Por sí sola, la psicología constituye el estudio de la psique o mente humana, mientras que la lingüística es la ciencia de los lenguajes. En consecuencia, la psicolingüística implica la búsqueda del conocimiento y la comprensión de cómo los humanos adquieren, generan y reciben el lenguaje. Reconoce que el lenguaje es un esfuerzo tanto físico como cognitivo. La psicolingüística también abarca la psicología del lenguaje y la psicología lingüística, es decir, el estudio de cómo las personas entienden y producen el lenguaje. El habla se entiende como de naturaleza tanto biológica como psicológica. También explora los mecanismos del procesamiento del lenguaje, el aprendizaje de la lectura y los sistemas de escritura. Dentro del dominio de la psicolingüística, existen múltiples subcampos o áreas de especialidad. Los psicolingüistas pueden centrarse en la adquisición, el uso, la comprensión o la generación de resultados del lenguaje. El proceso mediante el cual las personas aprenden un idioma y los pasos empleados para desarrollar el dominio de un idioma se conocen como adquisición del idioma. Este proceso crítico está determinado por una compleja combinación de factores biológicos, cognitivos, psicológicos y ambientales. La investigación dentro de esta línea de psicolingüística a menudo se centra en 5 puntos focales, todos los cuales impactan la trayectoria de adquisición del lenguaje por parte del alumno. La fonología o fonética analiza los sonidos, así como la formación y recepción de sonidos. A nivel de palabras, la sintaxis implica observar el orden de las palabras y cómo se puede crear el significado. Otro punto focal importante es la morfología, que es el estudio de las unidades de significado dentro de las palabras y las conexiones entre grupos de palabras. Sin embargo, la semántica es el estudio de los significados precisos de las palabras o de un vocabulario particular. A menudo vinculada con el habla o la fonología, la pragmática implica el estudio del contexto y la interpretación. Considera cómo se transmite el significado entre los miembros de una comunidad lingüística. Campos de investigación de la psicolingüística. La psicolingüística es la yuxtaposición de la psicología y la lingüística para comprender cómo los humanos adquieren y utilizan el lenguaje. Esto requiere una comprensión de sus principales subcampos y cómo interactúan. Fonología o fonética es el estudio del habla y su producción. Implica los aspectos fisiológicos de la audición y el habla. La atención se centra en los fonemas, que son las unidades más pequeñas de sonido, y en la comprensión de las reglas que rodean cómo se combinan para crear sílabas y palabras. Enseñar a los alumnos explícitamente sobre las combinaciones de letras y sonidos se conoce como fonética o instrucción fonética. A diferencia del énfasis en el sonido en la fonética, la morfología se centra en las unidades más pequeñas de significado dentro de las palabras. Estas unidades se llaman morfemas. Examinar las estructuras de las palabras, las relaciones entre las palabras y cómo crean significado es el núcleo de la morfología. Esto incluye características lingüísticas como las terminaciones flexionadas de los verbos o cómo las palabras pueden cambiar para transmitir la parte del discurso, como en estructura, estructurado, estructural y estructuralmente. Mientras que la fonología y la morfología analizan los componentes de las palabras, la sintaxis se centra en palabras o frases completas y las reglas para juntarlas para generar oraciones. Examina de cerca las estructuras gramaticales de un idioma, así como también cómo formar palabras en expresiones u oraciones correctas y significativas. A menudo estrechamente vinculada con la sintaxis, la semántica profundiza en el significado de palabras individuales y también en combinaciones de palabras. En otras palabras, la semántica tiene como objetivo comprender el vocabulario de una lengua y los significados que se le atribuyen. En comparación con los subcampos anteriores, la pragmática es única en la atención que presta al estudio de los contextos y la interpretación. También es el único que considera los elementos no verbales de la adquisición y uso de una lengua. La pragmática implica las reglas y expectativas que rodean el uso de una lengua entre su comunidad de usuarios. Analiza el pensamiento social, la comunicación interpersonal y los comportamientos esperados entre los usuarios de ese idioma en diversos contextos. En muchos sentidos, la pragmática son las reglas no escritas para usar un lenguaje y forjar comunicaciones relevantes y recibidas correctamente.
Estudia los intercambios conversacionales a través de la lente de sus aspectos sociales y el mensaje previsto. La pragmática también busca comprender el punto de vista y lo que los usuarios de una lengua consideran usos apropiados o inapropiados. Por supuesto, esto puede ser muy situacional y difícil de aprender, incluso entre niños que son hablantes nativos de un idioma.